Iniciamos una nueva charla del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3, que trata de los espacios naturales hispanos. Hoy tratamos los espacios naturales de Extremadura. Es la lecciones con número 14. Empezamos por la provincia de Cáceres, sería tema 1, donde vamos a hablar de la Sierra de Gata, de las Urdes, de la zona de la Jarilla, de Granadilla, Ambroz, del Jerte y de la Vera, es decir, todo el sistema central en Extremadura. Cuando vemos la protección de la provincia de Cáceres, una provincia realmente muy grande, nos damos cuenta que existe un parque nacional, que es el de Monfragüe, un parque natural, que es el del Tajo Internacional, de las riberas del Tajo, y una serie de LICs que, como vemos, han protegido, quizá un poco débilmente, pero en el fondo está protegida, a un paso con más profundidad, todo el sistema central en sus laderas sur. Vemos luego este gran corazón de Monfragüe, también protegido, y vemos ya la protección de las Villuercas. También vemos en el sur y en el oeste la protección de la Sierra de San Pedro. Es decir, como veis, está ya iniciada una importante protección en la provincia. La provincia de Cáceres es una provincia muy agradecida para nuestro trabajo. Es en parte una gran desconocida y, sin embargo, es uno de los mayores paraísos naturales de España. Si exceptuásemos los grandes regadíos del Alagón, del Quiétar y del Guadiana, en el sur de la provincia, toda ella se puede considerar un verdadero paraíso de vegetación, de dehesas, de paisajes cultivados, también de bancales como la zona de la Sierra de Gata, de las Urdes, de Granadilla, en el Jerte, en la Vera. Y si exceptuamos sus sierras agrestes, toda Cáceres podríamos decir que es una gran dehesa. Es uno de los paisajes que ha logrado conciliar naturaleza y civilización. La dehesa, con su ganadería, es un homenaje a la inteligencia, al cuidado de la naturaleza, y en cierta manera Cáceres es el gran exponente hispano de ese paisaje de dehesas. Si ahora analizamos más detalladamente las protecciones, nos damos cuenta que tenemos el Parque Nacional, como hemos dicho, de Monfragüe, de 18.000 hectáreas, que ha sido fundamental para el conocimiento de la naturaleza de Cáceres y de Extremadura, un gran reclamo para el turismo que ha dado un enorme prestigio a la región. Tenemos también la reserva de la Garganta del Infierno, de 6.900 hectáreas, en la zona ya en la sierra de inicio de la Sierra de Gredos, al final de la Sierra de Gredos, inicio de la Sierra de Tormantos. Y también tenemos el Parque Natural de las riberas del Tajo Internacional, que tiene nada menos que 25.000 hectáreas. Es decir, al final tenemos protegidas con Parque Nacional, Reserva y Parque Natural 50.000 hectáreas. Pero al ser Cáceres una provincia realmente enorme, porque tiene nada menos que 1.986.800 hectáreas, casi 2 millones de hectáreas, supone tan solo un 2,4% de la superficie, que es muy poco. Pero sin embargo tenemos unos LIC que protegen, fijaros, el LIC de la Sierra de Gata con 17.000 hectáreas, quizá demasiado esbelto, pero en cierta manera ha iniciado la protección de la sierra, el LIC de las Urdes de 26.000 hectáreas, el LIC del Risco Viejo, que se atreve a descender ya hacia las llanuras y a los embalses, con 12.000 hectáreas, el LIC de Granadilla, que protege ya también, empieza a descender hacia la Jarilla, con 24.000 hectáreas, y el gran LIC de las sierras de Gredos y del Valle del Jerte, que tiene nada menos que casi 70.000 hectáreas. Es decir, el sistema central está ya en parte protegido en todas sus cumbres y en parte de las laderas hacia la Vera, y casi todo el Valle del Jerte por una serie de LICs muy importantes. Después encontramos el LIC en la zona del Campo de Arañuelo, el pequeño LIC de la Cañada del Venero, y sobre todo en la zona de las Villuercas, tan accidentada, tenemos, y del Valle del Guadarranque, tenemos 77.000 hectáreas protegidas. Luego, en la sierra, extrañamente, en la sierra Guadalupe y Montanche, tan solo tenemos el pequeño LIC de Cabezas de Águila. Es decir, aquí hay un gran vacío un tanto inexplicable.
Por suerte, volvemos a encontrar el gran dique de la Sierra de San Pedro, que tiene en total 115.000 hectáreas, es decir, es el mayor de la provincia de Cáceres, pero a Cáceres le corresponden 85.000 hectáreas, siendo el resto las 30.000 a Badajoz. Es decir, que estaría en 85.000 hectáreas. Tenemos el LIC, que coincide en parte, el Cedillo y Tajo Internacional, que coincide en parte con el Parque Natural, y tenemos el LIC de los Llanos de Alcántara y Brozas de 46.000 hectáreas. Un LIC que nos resulta un tanto incomprensible porque tenemos muchas de esas sin proteger y sin embargo es una zona ya deforestada de pastizales que, bueno, ha sido protegido. Y en el corazón de Extremadura, como digo, además rodeando al Parque Nacional, ampliándolo notablemente, tenemos el LIC Monfragüe, que sería el mayor LIC de la provincia de Cáceres, que como veis se extiende a este, sur, oeste. Y luego ya hacia la dirección oeste tenemos el pequeño LIC de los Canchos de Ramiro de 7.000 hectáreas. Luego ahí tenemos los LIC de los ríos Alagón, del río del Almonte, de las riberas del Tajo y otros pequeños LIC en la frontera con Badajoz en el Guadiana, las dehesas de Ruecas y Cubilar de 4.000 hectáreas, y pequeños LIC que completan un total de 546.000 hectáreas, que fijaros que supone ya un 27,48% de la región, de la provincia de Cáceres. Fijaros que es una cifra muy, muy interesante, ya estamos casi cerca del 30%, que hemos visto que es un poco la media nacional de protección normalmente del territorio. Cuando se hizo estos planos, hace un año, y ahora ya los LIC han pasado a ser ZEC, es decir, zonas de especial protección. Si nos metemos con la zona de la Sierra de Gataíl y de las Urdes, que es el extremo occidental del sistema central español, de ahí su importancia, es un área muy poco conocida. Tenemos, como hemos dicho antes, el esbelto LIC de la Sierra de Gata, quizá excesivamente esbelto, porque solo protege realmente la parte alta de la sierra. Olvida realmente sus laderas, que tienen un enorme valor, así como las dehesas que van descendiendo hacia el valle. Todas ellas carecen de protección por parte de este LIC. Así que este LIC tan estrecho está realmente amenazado ante cualquier agresión en todo ese perímetro, que es un larguísimo perímetro. En cambio, en las Urdes, la profundidad del LIC en cierta manera aumenta, avanza ya las cordilleras que informan las Urdes y, sin embargo, queda sin proteger sus paisajes agrícolas, que son paisajes de bancales, realmente de sus pequeños valles. Ni siquiera la Sierra de los Ángeles, que cierra un poco la comarca, está protegida. Continuando las Urdes, el LIC Granadilla, con 24.000 hectáreas, toma ya mayor profundidad, se atreve ya a descender en gran profundidad y van descendiendo hacia el embalse de Gabriel y Galán. Inicia, por tanto, este LIC la protección de las dehesas de la llanura. Es el primer LIC que empieza a proteger las dehesas de Cáceres. Al oeste de él tenemos el LIC de la Sierra de Risco Viejo, un LIC muy importante porque, como veis, penetra en zonas sin ninguna protección y que protege las sierras sin descender tampoco a los paisajes de sus pies, pero que tiene ya unas 12.000 hectáreas. Al este, en los valles de Ambroz y de la Jarilla, y en la zona detrás de la sierra, aparece, cruzando la divisoria, el gran LIC del Jer-Talavera, que desciende ya hacia los afluentes del Alagón, hacia el río Alagón, que es uno de los mayores de Cáceres y que en cierta manera aquí está un poco ya, habiendo cruzado la divisoria del Jerte, descendiendo en cierta manera hacia otra comarca, y que protege la sierra tras la sierra, pero no protege las dehesas de la Jarilla. Y como veis, existe ya una tendencia a ir descendiendo en la protección de las dehesas, pero en general todos estos LICs han protegido las cumbres. Y sin embargo, si ahora pasáramos a un dibujo en que mostraríamos cuál es el paisaje que realmente de dehesas, de mezcla de dehesas, de cultivos, realmente los paisajes valiosos que tiene esta vertiente sur del sistema central,
descubrimos que realmente es muchísimo mayor que lo que han protegido los LIC. Los LIC existentes, como he dicho, protegían las cumbres y las laderas altas de las sierras, pero ni los bosques, ni las dehesas, ni los fondos de valle, por ejemplo, ni el bellísimo paisaje de bancales y vegetación, tanto en la zona de Gata como en la zona de las Urdes, quedaban protegidos. El LIC era tan esbelto que las amenazas son, por tanto, muy peligrosas, porque están, como digo, en un perímetro muy larguísimo. Y estas están a sus pies. Por eso, en la propuesta nuestra, proponemos ampliar el LIC y convertirlo en un parque natural. Aquí es cuando vamos a plantear por qué decimos esto. Fijaros, los LIC es una palabra técnica, lugar de importancia comunitaria. La gente normal no sabe bien qué es un LIC. Y lo mismo nos va a pasar con los ZEC, que es la herencia natural del LIC, zona de especial conservación. Y pienso yo, si la protección del LIC o del ZEC ya es una protección importante, pero que permite mantener los cultivos, mejorar sus cultivos, mejorar los bosques, es decir, ¿por qué no le damos ya el nombre que realmente nos daría prestigio, que es conocido por la población, que es la de parque natural? Esta es la propuesta que hemos hecho hasta ahora en todas las regiones de España que hemos tratado. Fijaros lo que trajo, el beneficio que trajo a la comarca la declaración de Parque Nacional de Monfragüe. Pues la protección de un parque natural puede ser la misma que la del ZEC. Lo único es que cambia su nombre. Pero pensar que toda la cordillera, el sistema central extremeño, la provincia de Cáceres, es un parque natural, solo nos puede traer bien y solo puede mejorar los cultivos, mejorar la ganadería, mejorar los bosques. Por eso nuestra propuesta no es solo ampliar los LIC, sino declararlos parque natural. Así, alcanzaríamos un área de protección mucho más allá del actual LIC. Así, veríamos alejarse cualquier peligro, reduciríamos en cierta manera el perímetro de ataque. El límite de las dehesas está clarísimo. Si queremos proteger los bosquetes, las dehesas que descienden de las cumbres, si queremos proteger los bancales también, el límite, como digo, está clarísimo. Lo marca la frontera con los regadíos. Y aunque los regadíos han ido ampliándose, y nos parece muy bien porque el regadío es un tesoro, sin embargo la frontera está muy clara. Hay un momento a partir del cual avanzar el regadío supone destruir una vegetación valiosísima, y el límite está muy claro. Fijaros que si marcásemos el límite, veríamos, estaría en el límite en las dehesas de Moraleja, este sería el límite de la línea de los regadíos y el límite de nuestra protección. Las dehesas de Valverde también quedarían protegidas, las de la Sierra de Santa Olalla y Campete también, hasta la zona de Cilleros estaría el límite. También protegeríamos los paisajes de la zona de Gata, paisajes también de bancales, de bosquetes, el entorno del embalse de Borbollón, cuyas dehesas van descendiendo hasta Calzadilla. Está muy claro el límite, como veis. Protegeríamos también la Sierra de los Ángeles, que vimos que no estaba protegida, y también todos los valles de las Urdes, que no hay ningún problema en declarar las Urdes, toda esta zona, como parque natural. Los cultivos pueden mantenerse perfectamente. Y así uniríamos todos estos LIC. En cierta manera, también protegemos todos los paisajes al sur de Risco Viejo, que llegan hasta Guijo y Montehermoso, con un límite también muy claro. También las llanuras de la Jarilla quedarían protegidas, y las laderas que descienden tras la sierra en toda esta área que descienden hacia la Jarilla. Y fijaros que perfectamente podemos dejar sin proteger, con un límite que marcarían los propios municipios, pues el entorno de Valverde, todo este límite que hemos dicho, el entorno de Santibáñez, es decir, todos los núcleos que lo deseen, la zona del Herbás, ahora lo vamos a ver, perfectamente podrían quedar sin esa protección del parque natural. Pero como veis, lo que hemos hecho es, apoyándonos en el LIC, descender hacia las dehesas de la llanura.
Y esta sería nuestra propuesta. El Parque Natural de Gata, Urdes, Jarilla y Traslasierra, que podría simplificarse en su nombre, sería el Parque Natural del Sistema Central Cacereño, o quizás es mejor mantener los nombres de Gata, Urdes, Ambroz, Granadilla, el nombre que quisiéramos para definir este gran parque natural. Proponemos, por tanto, la unión de todos los LIC existentes, desde Gata al oeste hasta la divisoria de la Sierra de Candelario, capturamos, por así decir, del Gran Lig del Jerte, robaríamos todo el tramo que desciende hacia nuestro valle, en las divisorias del Ambroz y del Jerte. Proponemos la protección de todas las laderas, tanto agrícolas, con sus pequeños bosquetes, y sobre todo las dehesas de la sierra y del piedemonte de la sierra, hasta la línea que hemos marcado de Cilleros, Perales, Pozuelo, Montehermoso, Plasencia, dejando en el interior los vacíos agrícolas que se quieran, por ejemplo los de Valverde, los de Hernán, los de Aigal, los de Zarza y los de Herbás. Dejamos esos grandes vacíos para dejar a los núcleos ese espacio en cierta manera de expansión. En el suroeste avanzaríamos por las dehesas al norte de la Sierra de Garrapata, cuya divisoria sería el límite con el parque hasta llegar al río Alagón. Y como veis, todo este rincón, el último rincón de España, el rincón occidental de Extremadura, quedaría protegido en este parque natural. ¿Qué superficie alcanzaríamos así? Fijaros que alcanzaríamos una superficie de 220.000 hectáreas, un gran parque natural. Y dejamos protegido todo el sistema central occidental de Cáceres y realmente de la península. Es decir, exceptuando el Jerte, quedaría protegido toda la cuenca del valle del río Alagón. Y a los pies de este gran parque natural estarían los riquísimos regadíos del Alagón y sus afluentes, con las ampliaciones que queramos, en el que marcarán realmente este límite. Y tenéis los LIC actuales con la línea de puntos, la propuesta de ampliación del parque natural, y la suma de ambos produciría esas 220.000 hectáreas. Este dibujo muy simplificado, la Sierra de Gata. Esta desconocida región, a pesar de la deforestación de sus cumbres, y es cierto, hay una gran deforestación en sus cumbres, forma un paisaje magnífico, el típico sección de paisaje mediterráneo, de montañas, de laderas con posibles pastos, de bancales y cultivos que van llegando hasta el límite de los núcleos históricos. Pero aquí se añade algo diferente a las secciones que habíamos visto en el Levante español o en el Valle del Ebro. Se añade que a partir de los bancales aparecen las dehesas, a partir de los núcleos que están en esa línea de frontera de pendientes aparecen las grandes dehesas, hasta los nuevos regadíos. Fijaros qué riqueza de posibilidades, desde los bosques de las cumbres, los pastos de las cumbres, los bancales agrícolas, los núcleos, la línea de los núcleos, las dehesas y al final los regadíos. No podemos pedir más a un paisaje. El declarar parque natural nos va a permitir tener inversiones, tener fondos para poder repoblar las cumbres de la Sierra de Gata, que está muy necesitado de ello. También fijaros que alcanzando los embalses, al final es un territorio que está realmente muy virgen, si exceptuamos, como digo, los embalses y la deforestación de Gata. El parque natural va a permitir recuperar, como digo, sus bosques altos y dar a conocer un rincón que es muy desconocido en Extremadura y en general en la península, que es el último extremo de España. Por eso es merecedor de una protección mayor. A su lado, yendo hacia el este, aparecen las famosas urdes. Las urdes han dejado ya su antigua leyenda de pobreza para mostrar lo que realmente son, que es un bellísimo paisaje de cumbres, de valles
con aldeas muy bellas, es cierto que muy humildes, pero ejemplares en su belleza. Y por sus bancales y su lucha histórica para lograr en laderas y valles legrar sus cultivos, mantener sus pequeños bosques. Realmente a las urdes podríamos considerar que son un reflejo de un posible paraíso, y así lo está entendiendo ya realmente la población. Y el territorio de Traslasierra, de Jarilla, de Granadilla, flanqueado por la sierra de Béjar, y tras la sierra aparece la gran llanura de la Jarilla y de Granadilla. Realmente cuando uno desciende desde Salamanca es una entrada espectacular en Extremadura, porque cambia la luz, es ya el sur, vamos descendiendo de cota. En su descenso desde Castilla es una gran puerta de Extremadura. Aparece una Extremadura de dehesas bellísimas, de una armonía de naturaleza, de cultura, con núcleos llenos de patrimonio, que demuestran que hubo un tiempo en que las dehesas daban para desarrollar una región, tenía una gran riqueza y un gran progreso. Es realmente una puerta maravillosa de Extremadura, el descenso por la autovía de la Plata hacia esta comarca. Vuelvo a dibujar la sierra de Gata, pensando, fijaros, el territorio de Gata, de las Urdes, de Granadilla, de la Jarilla y de Traslasierra, va a formar el paisaje espléndido de una civilización. Regadíos fertilísimos en el fondo de la llanura, de esas ganaderas hasta el inicio de las laderas. En estas, cultivos y bancales y bosquetes hasta la línea de los núcleos. Y a partir de ellos, las sierras con sus antiguos bosques y con áreas que ciertamente en algún caso están muy deforestadas. Es realmente el paisaje de la civilización hispana, como decía antes, de sus núcleos antiguos, que fue capaz de lograr una sección bellísima de las cumbres hasta el fondo del Alagón, un equilibrio entre naturaleza y civilización, que ha mantenido una región, como digo, casi virgen si exceptuamos los pantanos y la deforestación de Gata. Y fijaros que en la Jarilla, o el Granadillo, o el límite de las dehesas, al pie de esta cordillera, hasta la frontera con Portugal, se extiende una franja de dehesas larguísima, que hacia el sur da paso ya a los regadíos. Es un paisaje excepcional por sus dimensiones, por su continuidad, sin ninguna ruptura, exceptuando en ocasiones la de los embalses. Es una puerta, como he dicho antes, asombrosa de Extremadura para el viajero del norte. Es preciso marcar el equilibrio entre el regadío actual, entre los futuros regadíos y las dehesas, entre esa agricultura intensiva y la ganadería extensiva. Porque si logramos lograr ese equilibrio, marcar esa frontera, estaremos salvando las dehesas extremeñas y también estaremos marcando el futuro de los regadíos de toda esta región. Y si ahora pasamos a la siguiente comarca, hemos visto que habíamos llegado a la divisoria, el Jerte, Ambroz, Alagón, encontramos el parque natural, el LIC de Jerte, Arazec, Jerte-Gredos. En las estribaciones de la Sierra de Gredos aparece este LIC que desde la Sierra de Candelaria, en sus vertientes hasta el Ambroz y al oeste hacia la Jarilla, continúa, tras proteger esta sierra, continúa rodeando realmente, atrapando gran parte de todo el valle del Jerte, sigue por la Sierra de Tormantos y por todas las cumbres de Gredos, protegiendo las laderas sur que conforman la Vera. Es uno de los grandes LIC, tras el de Monfragüe y el de San Pedro y el de las Villuercas, pues posee casi 70.000 hectáreas. Y protege sierras y laderas de una gran belleza. Fijaros aquí, ha protegido realmente más que los otros LIC que habíamos visto, ha descendido casi hasta los núcleos en la Vera, protegiendo un paisaje realmente bellísimo, se ha atrevido a descender muchísimo en el valle del Jerte, que casi ha dejado solo el fondo de valle, y fijaros que ha descendido hasta Plasencia. Ha sido un LIC muy valiente. Y además son paisajes que continúan con protecciones ya en la tierra de Ávila, y que con la protección que proponemos de Gata y de las Urdes
completarían el sistema central cacereño. Cáceres tiene la suerte, os recordáis cuando veíamos otras provincias que tenían sus cordilleras protegidas a trechos con grandes vacíos entre ellos. Cáceres, por suerte, tiene un lic prácticamente continuo desde una frontera hasta el extremo de Portugal. Simplemente lo que pasa es que ese lic en ocasiones es excesivamente esbelto. Fijaos que hemos hablado de la Vera. La Vera es una comarca famosa y realmente se merece esa fama. Es una comarca bellísima porque a sus cumbres, realmente en ocasiones nevadas, hasta el Almanzor, a sus gargantas ya muy conocidas, a sus bosques, sigue la sucesión de bancales, de cultivos, de valles, de núcleos con una gran arquitectura popular ya muy famosa de entramado de madera, de balconadas. Y continúa increíblemente con cultivos exóticos, casi tropicales. La Vera es privilegiada por la mezcla de climas. Allí podemos encontrar grandes robles y al lado ya cultivos como eran el tabaco, cultivos realmente tropicales en los regadíos, que culmina, como digo, en los regadíos del valle. Pues bien, esta comarca tiene protegida todas las laderas desde los núcleos a las cumbres. Y sin embargo, está olvidado todo el paisaje que iría desde los núcleos hasta los regadíos del valle. Es decir, el paisaje quizá podríamos decir, de menos clara belleza y sin embargo el que es realmente milagroso que se haya mantenido y precisamente el que está más amenazado. Esto nos pasa en muchos puntos de España. A veces hemos protegido lo que no tiene ninguna amenaza, porque todo el mundo reconoce su valor. Y sin embargo, lo que está realmente en la zona de transición, en la frontera del peligro, en la frontera de la batalla, que es el que realmente tiene más mérito por haber conservado bosquetes rodeados de cultivos, rodeados de regadíos, eso normalmente no lo protegemos, cuando realmente es el que merece la protección. Y no solo merece la protección, sino que la protección de esas zonas de transición es una garantía realmente de la protección de la parte alta. Y al lado de la Vera tenemos el Valle del Jerte. El Valle del Jerte, que es un valle muy angosto, tiene protegidas realmente las dos sierras que lo flanquean hasta la altura más o menos de los núcleos altos del valle. Tenemos protegidas toda la sierra, una y otra, hasta los núcleos altos de media ladera. Quedan sin proteger, por tanto, los paisajes de bancales, de cerezos tan conocidos y sobre todo el fondo del valle. Y sin embargo todo el valle es una unidad de una gran belleza. No existen daños en su paisaje si exceptuamos las nuevas construcciones de los núcleos. Y creo que sin ningún temor, como nos pasaba en el Pirineo, recordáis cuando veíamos el Pirineo, que estaba protegido todo menos el fondo de valle, y el fondo de valle era un fondo de cultivos, de pastos. Aquí nuestro fondo de valle es un paraje agrícola de cerezos, de cultivos, de pequeños regadíos, que realmente tiene la misma belleza que las laderas o que las cumbres. Creo que perfectamente todo el valle puede quedar protegido, como planteamos en el Pirineo, porque es un valle demasiado singular para no protegerlo. El parque natural, además, controlaría en cierta manera las nuevas construcciones, permitiría ir poco a poco adecuando esas construcciones que han afeado mucho sus núcleos y, por supuesto, que no impediría el desarrollo ni de su agricultura tan famosa ni de sus bancales. Y sí que nos protegería de agresiones de las infraestructuras al estar en ella una carretera de una cierta importancia en las conexiones entre regiones. Si ahora os mostramos nuestra intención, aquí veis en el lic de Gata-Urdes, los que teníamos hasta aquí, y el lic de Gredos-Jerte, que lo hemos dejado hasta la divisoria. Recordáis que descendía hasta el valle del Alagón. Este es el lic que ahora mismo está protegido, como veis, de una gran profundidad, un gran lic que llega hasta los núcleos, es un magnífico lic. Y fijaros los paisajes que consideramos valiosos, merecedores de protección, que es toda esta zona de transición, donde quedan dehesas, quedan cultivos, quedan bosquetes y queda el fondo de valle, hasta los regadíos del Tiétar, los impresionantes regadíos del Tiétar, que es esta zona rayada. El lic, fijaros que el lic protegía esencialmente la cordillera y todas las laderas al norte de la maravillosa carretera 501.
Cuando trabajamos en la Vera, propusimos que la carretera 501 fuera declarada Patrimonio Nacional o para paisaje protegido, porque es un itinerario que es un verdadero balcón al paisaje, en una, como he dicho antes, mezcla de climas, ¿no? El clima ya del Valle del Tajo, con cultivos que admiten cultivos tropicales, la nieve de las cumbres, es una verdadera transición de encuentro de climas entre la España del norte y la España del sur, y eso se produce en esta comarca. Y como digo, todo el territorio, desde los núcleos hasta los regadíos del Tietar, carece de protección. Esto lo planteamos ya hace años. Estuvimos a punto de lograr proteger todo este territorio. Pero en aquel momento no pudo ser. Como he dicho antes, este paisaje de transición es precisamente el que está más amenazado. Y sin embargo es el más valioso porque es el que ha defendido esas cumbres. El que la ha defendido de las agresiones en parte del riego, en parte de los cultivos, en parte de las infraestructuras, en parte de los núcleos. Y si uno lo ve en su conjunto se da cuenta que son inseparables uno y otro. Y es un paisaje realmente precioso, que llega también a unos espacios que son realmente maravillosos, como son los regadíos del Tietar, porque el Tietar aquí es un río realmente muy hermoso. Y sin mermar a los regadíos, que no pretendemos mermarles en absoluto, proponemos ampliar el LIC hasta precisamente el límite de los regadíos, incorporando todo este territorio intermedio. Incluiríamos el fondo de valle del Jerte y llegaríamos hasta Plasencia. Y a partir de Plasencia incorporaríamos la sierra de Berenguel, que es como el espolón que defiende Plasencia del oeste. Fijaros, por tanto, este es el dibujo que proponemos. El actual LIC de la sierra de Gredos-Jerte, que llegaba hasta allí, y la propuesta de ampliación del LIC. Y como hemos dicho antes, la propuesta de que en vez de LIC lo llamemos Parque Natural del Jerte y de la Vera. Proponemos, por tanto, que desde las cumbres y de la frontera con Ávila hasta los regadíos del Tietar y hasta Plasencia, todo formaría parte de un parque natural que se uniría con un parque natural que se uniría con el parque natural que hemos propuesto en Gata tras la Sierra. En el sur, el límite, como digo, la marcaría la carretera 511, que sería la carretera naval Moral Malpartida Coria, hasta el río Tietar. Y a partir del Tietar, el límite sería la frontera entre los regadíos del Tietar. Y como veis, los límites están muy claros. Y aquí el límite sería, como digo, la divisoria con el parque natural que hemos propuesto en la zona de Tras la Sierra, Granadilla, La Jarilla. Los límites están muy claros. Como veis, tiene el entrante del núcleo de Plasencia, de Malpartida, y el entrante de los regadíos. Y aquí, como veis, el límite de regadíos, el río Tietar y la carretera 511. La superficie que alcanzamos sería de 130.000 hectáreas. Ahora no podía sino dejar una muestra de los regadíos del Tietar, que me parece uno de los paisajes más preciosos, con un río casi de alta montaña, con unos cultivos tropicales y donde se inicia toda la cordillera que sube hacia la Vera. El Parque Natural de la Vera llegaría hasta los regadíos del Tietar. Realmente uno tiene ganas también de proteger esos regadíos, porque son una maravilla. Al acabar ellos empezaría el Parque Natural, en las laderas que inician su ascenso con encinares, con quejigales, con pinos piñoneros, demostrando la mezcla de climas que hay aquí, y con sus cultivos también. Ahí empezaría el Parque Natural, que seguiría hasta las cumbres de Gredos, incluyendo, como digo, dehesas, bosquecillos, cultivos, huertas de los núcleos, núcleos históricos, bancales, y luego ya los bosques de las sierras, las gargantas tan famosas y las cumbres de Gredos, en las que culminaría el parque. Entonces, como veis, el final de la propuesta es el Parque Natural de Gata, Urdes, Jarilla y Tras la Sierra, que tendría 200.000 hectáreas, y el Parque Natural del Jerte, La Vera, con 130.000 hectáreas. Es decir, tendríamos en el sistema central de Cáceres una protección de 350.000 hectáreas. Un gran parque natural. Muchísimas gracias.